Veamos la sección 4.4, que es inferencia estadística para dos muestras. Anteriormente las habíamos visto tanto para los promedios con varianza y conocida y no y desconocida, y también para proporciones junto con intervalos de confianza. Entonces vamos a, aquí esta sección extiende los resultados para el caso en el que hayan dos poblaciones independientes. Entonces vemos aquí en la imagen una situación un poco más general con una población uno que tiene un promedio μ1 y una varianza sigma 1 cuadrado. De aquí obtenemos una muestra de n sub 1 elementos, mientras que en la población 2 tenemos pues un distinto promedio, mu sub 2, una varianza distinta, bueno, probablemente distinta, ¿verdad? Sigma sub 2 al cuadrado, porque no, nada quita que podría ser. Bueno, de hecho, una de las pruebas es ver si son iguales y una muestra de 2 n sub 2 de n sub 2 elementos, ¿verdad? Desde x2,1 hasta x sub 2 n 2. Ahí el n, este n salió un poco equivocado porque tendría que ser un poco más grande. Entonces ahí tenemos, asumimos poblaciones independientes. Nos dicen que los tamaños de muestra respectivamente son N1 y N sub 2. Eh, tenemos etiquetados aquí los elementos para cada una de esas muestras y ahora veamos la inferencia para eh, la diferencia en promedios con las varianzas conocidas. Entonces, hemos visto incluso en otros cursos que para probar la diferencia, bueno, revisamos μ1 menos μ2. A veces cuando queremos ver si son iguales, podemos revisar que la diferencia sea cero, ¿verdad? En este caso, se conocen las distintas varianzas sigma 1 cuadrado 1 y sigma 2 cuadrado. Aquí están las suposiciones. Cada una de las muestras es aleatoria de la población respectiva y las poblaciones representadas por X1 y X2 son independientes. Ambas poblaciones son normales. Si no lo son, las condiciones del teorema del límite central aplican. Entonces, la estimación normal sería mu sub 1 menos mu sub 2 y bueno, la varianza, ya que son independientes, pues sería la varianza de cada uno de ellos, ¿verdad? Que ya habíamos calculado anteriormente y aquí tendríamos pues la varianza de la diferencia. Por lo tanto, esta estadística tiene una distribución normal 0,1. Esta estadística nos va a ayudar para la prueba de hipótesis para las diferencias en promedios si es que conocemos las varianzas. Queremos saber si la diferencia de los promedios, mu1 menos mu2, es un valor específico delta sub 0. Y nuestra hipótesis nula sería, pues, mu sub 0, mu1 menos mu2 igual a 0. Si delta sub 0 es igual a 0, entonces podríamos estar probando igualdades. La alternativa simplemente, bueno, la alternativa de dos lados sería que sea distinto delta sub 0. Eh, ahora nos dicen que los valores de la muestra de x1 barra menos x2 barra sea considerablemente diferente de delta sub 0, es evidencia de que h sub 1 es cierto. Cuando nosotros mencionamos de que los datos son significativos, ¿verdad? Entonces, ya que Z tiene una distribución normal 0 a 1, cuando H sub 0 es cierta, entonces tomaríamos los límites de la región crítica entre menos Z alfa medios y Z alfa medios, como lo hicimos para la muestra
para la hipótesis de única muestra en la sección anterior. Entonces, para un nivel de significancia alfa, bueno, aquí tenemos, también podemos revisar lo que es el p-valor, ¿no? Y aquí está el resumen de lo que hay que hacer, ¿no? Si nosotros queremos probar la hipótesis de que, hipótesis sobre la diferencia de los promedios con varianza conocida, tenemos la hipótesis nula en la cual asumimos que nuestra hipótesis nula indica de que la diferencia es un delta sub cero. Nuestra estadística de prueba, aquí le habían puesto nuevas hipótesis, pero realmente esa es la estadística, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tipo de hipótesis alternativa, así es nuestro criterio de rechazo. Entonces, y también tenemos nuestros valores, nuestro p-valor. Entonces, para cada uno de esos casos, esto ahí está, ¿cómo se llama? Ejemplificado. Creo que esto no es tan nuevo. En este caso, pues comprar formulaciones de pintura. Un desarrollador de producto está interesado en reducir el tiempo de secado de una pintura base y realmente es bastante importante para la hora de escoger una pintura, particularmente pues con los contratistas que yo suelo trabajar, pues van a ir más a pintar la casa que pongo a renta, ¿verdad? Y ese fue un criterio bastante importante, el tiempo en que seca la pintura base. Entonces, dice aquí, se hacen dos formulaciones. La primera es de química estándar y la segunda es de que se añade un ingrediente de secado que reduciría el tiempo de secado. Se conoce que la desviación estándar del tiempo de secado es 8 minutos y que esto es una variabilidad inherente que no debería ser afectada al añadir un nuevo ingrediente. 10 muestras de pintura con la formulación 1 y otros 10 con la formulación 2, en total 20 muestras, ¿verdad? Se escogen aleatoriamente. Obtenemos que los tiempos de secado son x1 barra igual a 121 minutos y x2 barra igual a 112 minutos respectivamente. Hay una diferencia. Pero la pregunta es, ¿podemos obtener una diferencia a un nivel de significancia alfa igual a 0.05? En este caso queremos probar si los promedios son iguales, ya sea al igualarlos a cero o indicar que son iguales. Aquí la prueba de hipótesis es de solamente un lado. Queremos saber si en efecto el no ingrediente de secado me reduce el tiempo eh, para ese propósito. Entonces calculamos los estadísticos, aquí tenemos el Z-score y obtenemos 2.52. Ya esto nos da una idea de que sí se va a rechazar la hipótesis nula, ya que tenemos cierta familiarización con el hecho de que el Z sub 0.05 es 1.645, por lo tanto es mayor y rechazamos la hipótesis nula a ese nivel de significancia y por lo tanto que añadir un nuevo ingrediente, nuevo ingrediente reduce significativamente el tiempo de secado. El p-valor en este caso es 0.0059. Entonces, los datos son significativos incluso a un 99%. Siempre se hubiera rechazado la hipótesis nula. Y aquí tenemos el caso para el intervalo de confianza, ¿verdad? Ya con todo lo que hemos visto, pues aquí está realmente la expresión. Creo que no hay que comentar mucho al respecto. Eh, y luego tenemos aquí la inferencia para dos promedios cuando eh, cuando vienen de distribuciones normales, pero que la varianza se desconoce. Entonces sabemos que muchas veces
nos funciona estos modelos a pesar de que no haya una distribución perfectamente normal, sino de que hayan eh, desviaciones moderadas de la normalidad. Entonces dice que si mis muestras exceden 30, entonces hay mayor seguridad de ocupar eh, procedimientos de distribución normal. Siempre hay que revisarlos, ¿no? Pero algo de confianza ya nos puede dar. Entonces, pero sí también se pueden escoger tamaños de muestra más pequeños si conocemos de que hay normalidad en los datos. Sabemos que la distribución, el test student, va a estar involucrada y aquí tenemos la prueba de hipótesis para la diferencia de promedios. Consideramos las pruebas de hipótesis en diferencia de promedios μ1 menos μ2 de distribuciones normales, donde las varianzas sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son desconocidas. Una estadística T será utilizada para la hipótesis, entonces ahí nos vuelven a recordar de que salidas moderadas de la normalidad no afectan el procedimiento de forma adversa. Tenemos dos casos en los que el primer caso sí tenemos varianzas iguales, eh, o sea, no las conocemos, pero probablemente podemos decir, bueno, salen del mismo proceso y por lo tanto la variación es igual. Entonces, tenemos los promedios desconocidos μ1 y μ2 y varianzas desconocidas, pero que conocemos que tienen la misma varianza. Entonces queremos probar si hay igualdad de los promedios o si son distintos. En este caso, pues nuestra varianza, ya que siempre asumimos independencia, tendríamos esta expresión para la varianza de la diferencia de promedios, sigma cuadrado por n1 a la menos 1 más n2 a la menos 1. Estimamos tenemos un estimador eh, agrupado de la varianza de la siguiente forma. En nuestro estimador agrupado, sigma i cuadrado, estaría anotado por S sub P al cuadrado, ¿verdad? Pool como de piscina, ¿verdad? Que lo metemos todo en un solo lugar, S sub P al cuadrado, y aquí está nuestro estadístico. Entonces, pero que nosotros podríamos escribir de esta forma, de tal forma que vemos que estos números son no negativos, nunca pueden ser negativos ni ceros. Entonces, no nulos, de hecho positivos serían, estrictamente positivos. No puede ser ni cero ni negativo cada uno de estos factores. Y si los sumamos, nos dan uno. Entonces, nosotros tenemos que esta varianza agrupada es una media ponderada de las varianzas de cada uno de los grupos. Aquí habla precisamente de un promedio ponderado. Bueno, aquí si el peso en uno de estos es 0.5, en el otro también tendría que ser 0.5. Si en uno es 0.32, el otro tendría que ser 0.68 porque estos pesos tienen que sumar 1. Grados de libertad nos dice que la primera muestra contribuye con n sub 1 menos 1 grados de libertad a s sub p cuadrado y el segundo con n sub 2 menos 1 grados de libertad. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos ya nuestro score, que es normal 0,1, reemplazando sigma por S sub P, nos da un estadístico que tiene una distribución t-student. Entonces aquí está el estadístico con N1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad. El uso de esta información para probar la hipótesis de ecuación 450 es ahora directo, simplemente reemplazar μ1 menos μ2 por delta sub 0 y la prueba estadística tiene una distribución ahí con el grado de libertad que habíamos indicado. Y aquí está nuestro cuadro de resumen, ¿verdad?
Entonces tenemos eh, la prueba agrupada de dos muestras, nuestra hipótesis nula, en donde pues asumimos que hay una diferencia en los promedios que es un delta sub cero, nuestra prueba estadística, y para cada uno de las hipótesis alternativas, pues tenemos aquí una región de rechazo distintas y también un p-valor distinto. Entonces, eh, vemos aquí en el ejemplo 4.9, comparando producciones, promedios de producciones. Entonces, dos catálisis, quiero ver cómo era esa palabra en español, un catalizadores, dos catalizadores. Un catalizador es simplemente un producto químico que incrementa la velocidad de la reacción. Se analiza para determinar cómo afectan la producción promedio de un proceso químico. Específicamente el catalizador 1 se utiliza actualmente, pero catalizador 2 es aceptable, ya que catalizador 2 es más barato. Se podría adoptar dado de que no hay un cambio en la producción del proceso. Un experimento se corre en una planta piloto y los resultados de los datos se muestran en la tabla 4.2. Eh, ¿Habrá alguna diferencia entre los resultados promedios? Utilizar alfa igual a 0.05 y asumir que las varianzas son iguales. Entonces, la hipótesis son de que, bueno, tenemos promedios iguales versus que son distintos y aquí están los datos, ¿verdad? Tenemos 8 observaciones para cada uno de los catalizadores promedio y desviación estándar. Entonces, podemos ver acá los promedios, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, y aquí está nuestra desviación estándar agrupada, que es 2.70. Calculamos nuestro estadístico, que es menos 0.35, y esto, al obtener menos 0.35, podríamos pensar de que vamos a fallar de rechazar la hipótesis nula porque no suena como un número bastante grande. Pero bueno, revisando la hipótesis nula, ¿verdad? Al grado de significancia alfa medios con 14 grados de libertad, porque tenemos en total pues eh, 16 datos, ¿verdad? Entonces, sucede que este menos 0.35 está entre menos 2.145 y 2.145. Entonces fallamos en rechazar la hipótesis nula. Entonces no tenemos evidencia para concluir que el catalizador 2 da un menor producto que el catalizador 1. Podemos ver aquí nosotros el tipo de catalizador en un diagrama de caja y bigotes, la producción. Entonces, vemos un poco más de dispersión con el catalizador 2. Sin embargo, no lo suficiente como para decir, bueno, nos da más. En este caso, esa era lo que estábamos, bueno, o queda distinto, perdón, queda, queda una cantidad distinta. Eso era lo que estábamos probando. Luego, pues si nosotros vemos los gráficos de normalidad, nosotros podemos ver que los datos se ajustan aproximadamente a una gráfica QQ. Por lo tanto, podemos nosotros tener cierta seguridad de que sigue cierta distribución normal. El peor valor salió que es de 0.7289. Entonces, realmente no hay una evidencia que sea para nada fuerte para indicar de que pues de que tenemos nosotros salidas de que el catalizador 2 nos va a dar una producción distinta. Entramos ahora entonces al caso número 2, donde las varianzas son distintas. Entonces aquí nos dice que no hay
una estadística disponible para probar de que la diferencia en los promedios es un delta sub cero. Sin embargo, si asumimos de que mu1 menos mu2 es igual a delta sub cero, que es cierto, entonces podemos ocupar este estadístico. Entonces, con este número de grados de libertad. Entonces, si las varianzas son distintas, entonces la hipótesis de las diferencias de los promedios de dos distribuciones normales se prueba en el caso de que las varianzas sean iguales, excepto de que T sub 0 estrella sea utilizada como una prueba estadística y N1 más N2 menos 2 se reemplace con el número nu para determinar los grados de libertad para la prueba. Entonces, este es nu, ¿verdad? Utilizamos la prueba de arriba. Y ahora los intervalos de confianza, ¿verdad? Realmente, si las varianzas son iguales, aquí están nuestro intervalo de confianza en la ecuación 456. Y aquí nosotros volvemos a ver lo que es la estimación agrupada de las desviaciones estándares. Entonces, si son distintas, entonces vamos a ver si está el detalle. Ese 1 cuadrado y ese 2 cuadrado. Bueno, funciona en cualquiera de los casos. No dice un caso en particular, no dice, por ejemplo, alguna hipótesis adicional. Entonces, pues el intervalo de confianza nos funciona, en este caso, con un número nu de grados de libertad. Bueno, entonces aquí nos dan el caso de un cemento medicado, por decirlo así, medicado versus no medicado. Entonces se le añade algún químico. Entonces aquí dice en un journal, un artículo de un journal de desechos peligrosos y materiales peligrosos, volumen 6 del 89, reportó resultados de un análisis de y peso del calcio en cemento estándar y el cemento con el aditivo, ¿verdad? Un aditivo de plomo. Eh, Niveles reducidos de calcio indicarían de que el mecanismo de hidratación en el cemento está bloqueado y permitiría al agua atacar varias localidades de la estructura del cemento. Entonces, aquí estamos interesados en que este mecanismo de hidratación pueda pasar de este cemento. Entonces, mientras más se retiene el agua en el cemento, más rápido puede arruinarse y permitiría que el agua ataque varias localidades de la estructura de cemento. 10 muestras de cemento estándar tienen un porcentaje de peso promedio de calcio de X1 barra igual a 90, desviación estándar de 5.0. Y en otro caso, 15 muestras con plomo con un aditivo de plomo al cemento, tienen un calcio aproximado de 87 con una desviación estándar de 4.0. Entonces, la pregunta es, ¿habrá evidencias para apoyar la proposición de que el medicar, entre comillas, ¿verdad?, el cemento con plomo cambia el promedio del peso de calcio en el cemento? Entonces, aquí tenemos la solución, ¿verdad? A 95%, a un intervalo de confianza de 95%, tenemos las estimaciones agrupadas de la desviación estándar que salen en este caso de 19.52. Entonces, eh, bueno, esta es la varianza y la desviación estándar agrupada 4.4. Ya con eso podemos calcular el intervalo de confianza y todo este cálculo se reduce a menos 0.72
que la diferencia de promedio está entre -0,72 y 6,72. Por lo tanto, el intervalo de confianza a un nivel de significancia de 5% incluye el cero y por lo tanto a ese nivel de confianza no podemos concluir de que haya una diferencia de promedios. Entonces, no hay una evidencia de que medicar este cemento con plomo afecte el peso, el porcentaje del peso promedio de casi. Por lo tanto, no podemos decir de que la presencia de plomo afecte este aspecto del mecanismo de hidratación. Tenemos ese hecho, ¿verdad? Y aquí, pues, utilizando Minitab, pues, nos da la muestra, el tamaño muestral de cada uno, promedio, desviación estándar, eh, el cuadrado y el error de los promedios, pues a un nivel de significancia del 95%. Entonces tenemos un p-valor de -0,35 y un p-valor de 0,729 con 14 grados de libertad. Entonces está claro, aquí está el intervalo de confianza. Quiero ver, aquí hay un error, porque este menos tendría que estar antes. Vamos a ver, quiero revisar eso. Ese menos debería estar adentro. Ahí parece que aquí está equivocado, porque si, porque estaría muy extraño que estuviera afuera. Y la otra cosa es que si los dos fueran negativos, por ejemplo, entonces este valor no tendría mucho sentido, porque entonces eh, con ese valor no rechazamos. Pero si este menos estuviera adentro, entonces el cero sí está en ese intervalo. Me parece que aquí hay un error y es que este menos va dentro del paréntesis y el p-valor también estaría dándonos evidencia de que no rechazamos. No podemos rechazar ya que los promedios de producción son iguales. Bueno, vamos a poner esto en, vamos a resaltar esa parte. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? En el cual tenemos la potencia que es 1 menos beta, ¿verdad? La probabilidad de rechazar, dado que estaba correcto el producto. Necesito, para incrementar la potencia de nuestro modelo, necesitamos pasar de un tamaño de paso de 8 a 27. Entonces, con un mayor muestreo, nosotros tenemos una mayor eh, facilidad de poder rechazar, eh, o al menos de que los datos sí sean significativos, eh, y de que en efecto, pues sí, hay una diferencia, poderla notar. Bueno, básicamente eso es lo que indica aquí. Y te reporta que con un tamaño de muestra más grande para cada tipo de catalizador, pues requeriríamos N1 igual a N2 igual a 27. Datos emparejados. Debería enfatizarse de que hemos asumido que las dos muestras utilizadas en las pruebas arriba son independientes. En algunas aplicaciones, datos
eh, emparejados se encuentran. Observaciones en un experimento usualmente son emparejados para prevenir factores extraños que puedan inflar en la estimación de la varianza. Por lo tanto, este método también puede ser utilizado para mejorar la predicción de comparación entre los promedios. Para una discusión, bueno, aquí nos da una referencia, ¿verdad? Entonces, la ventaja es de que, pues, se está produciendo, ¿verdad? Y yo escojo muestras de la misma producción, excepto de que quizás solamente hay una diferencia. Puede ser la inclusión de un aditivo, por ejemplo. Entonces sabemos que el cambio vendría específicamente solo por el cambio de esa variable. Entonces aquí tenemos una prueba T emparejada, los diferentes tipos de máquinas. Dos distintos tipos de máquinas se utilizan para medir la resistencia de la tracción eh, de fibra sintética. Quisiéramos determinar si las dos máquinas nos producen la misma tensión, tracción de resistencia, los valores de tracción de resistencia. 8 muestras de fibra se seleccionan aleatoriamente y una medida de fuerza se realiza utilizando cada una de las máquinas en cada una de las muestras. Los datos se ven en esta tabla, ¿verdad? Entonces aquí es es la misma fibra sintética pasada en las dos máquinas. Entonces nosotros sabemos que si hay cambios, estos no se van a deber a el tipo de fibra, sino que se van a deber a la máquina. Pues calculamos las diferencias, luego indicamos cuál es nuestra hipótesis nula, calculamos nuestro estadístico, una distancia y la varianza agrupada. Y aquí tenemos pues la prueba para saber si rechazamos o no. Al hacer todos estos cálculos tenemos que nuestro estadístico nos da menos 1.46. Suena de que no vamos a rechazar, entonces escogiendo alfa igual a 0.05 resulta en, bueno, t sub 0.025,7 igual a 2.36 y por lo tanto el valor absoluto de menos 1.46 no supera a 2.365 y vemos de que no hay una evidencia fuerte que nos indique de que las dos máquinas difieran en las medidas de fuerza de tracción. Tenemos aquí un p-valor de 0.18. El p-valor digamos que es un poco bajo, pero no lo suficientemente bajo para poder rechazar a un nivel considerable de significancia. Ahí nada más si escogiéramos un alfa igual a 20%, pero pues eh, ya eso sería bastante alto. Entonces realmente no, los datos no nos dan suficiente eh, eh, prueba de que las máquinas generen una tensión, una fuerza de tensión distinta. A pesar de que los valores para la máquina uno de esta tensión se ven que son menores. A excepción de un caso, ¿verdad? Iguales o menores. Bueno, vemos entonces ahora la sección 443, inferencia de las varianzas en dos distribuciones normales. Entonces, considere la prueba de hipótesis en que las varianzas de dos distribuciones normales independientes son iguales. Sí, los tamaños de muestra se toman de distintas poblaciones, 1 y 2 respectivamente, entonces tenemos que probar si las varianzas son iguales con la distribución F, un F sub 0 que es la razón de el cociente de estas varianzas. Y ya habíamos visto algo así, ¿verdad? Con regiones de rechazo
de este tipo que también ya habíamos visto en el pasado o en otros cursos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro cuadro resumen de prueba de hipótesis sobre las varianzas, sobre la igualdad de varianzas en distribuciones normales. Nuestra hipótesis nula es que son iguales. Entonces, ya sea si una es mayor que la otra, así calculamos la razón, esta división, ¿verdad? Y así es nuestra región de rechazo. También tenemos aquí la fórmula de nuestro intervalo de confianza a un nivel de significancia de 100 por 1 menos alfa cuadrado, 1 menos alfa por ciento, perdón. Y estas son las de una sola dirección, ¿verdad? Luego, la diferencia en proporciones de dos poblaciones, ¿verdad? Primero queremos ver si las proporciones de ambas poblaciones son iguales, en cuyo caso hemos tomado tablillas de pasos probablemente distintos, ¿verdad? N1 de uno y N2 de otro. Aquí están nuestras estimaciones puntuales, ¿verdad? X1 entre 1 en N1 y eh, nuestra proporción 2 X2 entre N2. Queremos saber si estas proporciones son iguales. Aquí tenemos eh, nuestro estadístico, ¿verdad? Bueno, de hecho este no es el estadístico, este es el estadístico. Aquí esta expresión la estamos ocupando para analizar y vemos de que es aproximadamente normal estándar. Y este es nuestro estadístico que se aproxima a una normal 0,1, por lo tanto, con esta estimación tenemos ya propiamente este estadístico y aquí tendríamos nuestra tabla de resumen. Entonces, prueba de hipótesis sobre las proporciones de dos proporciones. Nuestra hipótesis nula es si las proporciones son iguales. Nuestra prueba estadística, aquí está el estadístico y aquí está dependiendo en si queremos eh, una hipótesis alternativa de dos lados o de un solo lado. Aquí está nuestra región de rechazo y aquí está nuestro p-valor. Y más abajo tenemos nuestro intervalo de confianza a 100 por 1 menos alfa por ciento. Ok, y básicamente aquí dice, este resultado está basado en aproximaciones normales a la distribución binomial. Y bueno, pues eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte no hay duda. Ok, muy bien. Entonces, todavía me hace falta sacar las notas para actuarial. Espero a ver si salen para mañana, a ver si salen para mañana. Pues bueno, nos quedamos hasta acá. Entonces, pasa una feliz tarde y nos vemos mañana. Gracias, feliz tarde.